Esta é a parada onde nos deixou a guagua para ir á Cascada Limón. Vou, dixemos que queríamos ir en cabalo, porque andando, a verdade, veu chover, mira, plantas como as miñas, é mellor ir en cabalo, sin duda. Oh, que vegetación máis bonita, plantas de cacao. É que o vira, estuve viendo, documentándome con vídeos de YouTube y había, lo que pasa es que no veo el cacao. Lo tiene arriba ya está. Ay, lo veo. Ya que estaba empezando. Sí, lo veo más rico. Y el café aquí es que es de muerte. No hay planta, allá abajo está la planta. Me encanta. El café aquí me encanta. No sé qué le echáis. Diga. Aquí puede pasar. Me quiere la información. A ver. Es el propietario de los caballos. Por aquí é o camiño un pouco angosto e como choveu efectivamente está cheo de lama, andando sería bastante coñazo. Lo que no sé, para venir andando hay otro camino, es este mismo. Es este el camino, ¿verdad? Sí, es que había... Está... No es muy... O traigo las botas de trekking o no es muy... No está adecuado para venir. No está adecuado, no. No, porque ha llovido. Sí. Eso ya lo había visto. Ha llovido mucho. Incluso yo creo que allí en las terrenas llovió esta noche, porque yo a escorar, creo yo. A lo mejor es por ir con el móvil. La planta de la piña, sí. La piña colada. Estamos en decembro, estuvo chovendo, está o camiño bastante enlameado. Vegetación densa, con plantas de café, de cacao, de piña. Súper densa. O sea, me siento una vaquera, ¿eh? Este es el café. Este es el café. Mira, es el café. A ver. ¡Ay, qué rico! Café, a ver. ¡Ah, mi café! Me lo acuerdo mucho de él. Café, cacao. ¡Uy, qué frondosidad! Y vamos arriba. Mira allá, toda esa playa, esa isla allá, de la playa de Morón. Playa del Morón. Sí. Y hay un islote allí. Playa Morón, Playa Limón. Mira, Portillo, Bahía Príncipe. Allá donde sube esa antena. Sí. Bahía Príncipe. Bahía Sí. Príncipe. De lado tiene esta loma aquí, la terrena. ¿Tú de allá dónde están esas casas allá? Sí. De allá que salimos. ¿Salimos de allí? Sí, allá. ¡Wow! Esa que se ve ahí, si no la de frente aquí. Esa que se ven allá, derecho a la isla. ¿Esa que se ve ahí? Sí. No, esa no. En el medio, no. Para acá, Más para acá. derecha, aquí. ¿Hacia aquí? Sí, Ajá. póngalo ahí, vamos a tomar un fotito. Vamos a hacer la foto. De ahí. Uy, ahora costa abaixo. Costa abaixo. Uy, que me toca ir a Mindiante. Vaya, porque mira, después pide y después te echo visita ese. Ven, beba.
Chegamos hasta aquí en Cabaliño, ahora imos a baixar a cascada, que a súa agua fría que vai a ter. Ai, que non quero coller a xente. Boa. A ver, aí está esa preciosidade. E baixamos por este camiñito. Pero a ver, Toma. déxame ver. Ay, perdón. Pase usted. Es que tus zapatos son medio resbalosos. Bueno. A ver, outro trociño do camiño á Cascada Limón. Por aquí xa son escaleiras, non se resbala tanto, pero realmente está resbaloso xa seo, Vegetación densísima. A ver, a Cascada Limón é esta. Cruzamos a pequena, que ali abaixo, cruzando. Alá arriba está o bar. Houve que baixar. E agora vamos a probar a agua. Pois mire que suerte ahora que quedou completamente vacía. Toda para nós. Toda para nós. E hai varias rutas de senderismo. E aí comprometémonos a darlle 3.000 pesos ao señor por un pouco de polo frito. Os que nos acompañaron a cabalo foron outros. É que hai varias rutas, está aquí o cartel. Oístes? A ver, sigue baixando por aquí, a la baixo está a pequena e a grande é esta. Dios, que bonito, que color desde aquí, guau. Mira, os carteles dos sendeiros, non ves? Teño unha mala hostia, eu teño unha mala hostia. Teño unha mala hostia que como me poña... Mira que sendeiro máis chulo, ai, joder. Que por aí non hai nada, por aí non hai nada. Por aquí hai un camiño chulísimo, joder. Unha das salidas, se non se ven a cabalo, é por aquí. Guau, que frondosidade. E sigue por aí. Non hai nada, non hai nada. Pois hai os camiños que me gustan, francamente. Bueno, así volvemos a cabalo. Outra experiencia. A ver, o último vídeo, ahora que está vacía, que acollemos en plena vorágine. No, escollemos de carallo. Déjate ponernos los cuernos, porque no te largas, te vas al infierno.